recrea a nivel mental esas imágenes acerca del dinero y pensamos que el dinero es nada más esa parte circulante que vemos nosotros en físico, pero la perspectiva de la conciencia, la perspectiva científica que nosotros estamos trabajando y compartiendo el día de hoy, el dinero no es solamente el flujo o el circulante que nosotros vemos en el día a día, representado de muchas maneras, entonces tiene otra connotación aún más grande. Entonces, eso es lo que hoy nosotros venimos a compartir, porque siempre estamos pensando mayor, menor cantidad de dinero, bueno o malo, o buen precio, mal precio, barato o caro, económico. Entonces, todas esas palabras o ahorro, todas esas palabras de alguna manera tienen un impacto, sobre todo esas expectativas, tienen un impacto a nivel neuronal. Entonces, vamos leyéndoles. Dice, me ha rendido más tal como lo esperaba. Me ha llegado la luz por medio de los clientes y todos muy felices. Gracias, Guadalupe, por compartirnos. Esa es tu experiencia después de integrar. La finalidad es que podamos entender efectivamente que el dinero no es solamente el circulante, sino que tiene una connotación de integrar o entender cómo funciona la creación del dinero, porque el dinero, decíamos, no solamente es el físico manifestado en diferentes posesiones materiales, sino más bien es la creación de luz, la creación del dinero, luz y dar, pero no es el dar como lo conocemos habitualmente, sino que es una connotación de conexión en red o potencial transferido, como otros autores le han llamado, como Jacobo Greenberg le llamaba potencial transferido, conexión en red para nosotros. Entonces vamos entendiendo otra connotación que hoy día tiene el proceso del dar, que tiene ese equilibrio de dar, dinero y luz. Entonces vamos entendiendo y integrando todo este conocimiento a nuestras vidas. Quienes están conectando, estamos hablando acerca del dinero. Comparte qué situaciones hoy día tú estás teniendo. Hay situaciones, ¿qué situaciones hay? Hay de confusión, duda, para que vayamos ubicando que hay procesos a veces de contracción neuronal y el objetivo es expander hacia la expansión neuronal y hay síntomas o patologías que nos van identificando en este proceso de contracción hacia la expansión. Entonces, vamos definiendo algunos síntomas o patologías. Duda, el proceso de mucha confusión y duda es porque estamos en un proceso de contracción, en un proceso que quizás no están saliendo las cosas como deseamos o como esperábamos, procesos también quizás o probablemente de estancamiento, de sentirse inhabilitados, no encontrar el camino o para dónde ir, sentirse desarraigados, incertidumbre, temor, miedo, frustración de que no las cosas no han salido como nosotros hemos querido, varios aspectos emocionales, pero también físicos, merman nuestro sistema de redes a nivel físico, mental, emocional, espiritual y genera ese estrés económico, ese estrés financiero de alguna manera. Entonces me gustaría, quienes están conectando, que puedan compartir qué emociones o sensaciones hoy día están teniendo. Qué emociones, qué experiencias, si algo de lo que estamos mencionando resuena con tu día a día, qué experiencias de vida has tenido, has recreado o has esperado, has generado expectativas acerca de los demás. A veces optamos una postura cómoda para esperar que los demás nos resuelvan, esperamos a que el entorno, a que se generen esos resultados y que el entorno, esos actores divinos puedan intervenir o hagan su parte cuando se trata de nosotros mismos. Quienes se están uniendo, vamos dejando tus comentarios ahora. Aquí estamos conectando en otras redes sociales. Me gustaría entonces, ahí estamos viendo ya sus comentarios, cómo
de alguna manera entender, a veces es muy complejo hablar sobre el dinero desde el sistema de redes neuronales, porque quizás esto no nos lo han enseñado. Traemos una educación, un sistema de creencias muy arraigado en la separación, cuando el ser humano ha creído separado la abundancia, la salud, el dinero, el amor separado de sí mismo, cuando realmente hay que entender cómo funciona la teoría, el conocimiento, saber y entender que hoy día hay algo más grande que está sucediendo. Y entonces, cuando nosotros, ¿cómo vamos a realmente lograr ese proceso de que le llaman algunos o algunas teorías o algunas líneas sanación? Nosotros le llamamos el proceso de integración. ¿Cómo llegamos a integrar procesos o diversas situaciones en nuestra vida? Es a través del entendimiento, y ese entendimiento se da a través del conocimiento. Hoy día el conocimiento es llevar la teoría a la práctica. Hoy día estamos viviendo circunstancias a nivel mundial muy fuerte, ocurre en el día a día, y saber que estamos viviendo ciertas circunstancias hoy día también que nos permite y que nos está llevando hacia algo más grande. Pues vamos entendiendo toda esta parte del equilibrio, que es algo que vamos en el día a día. El neuroakáshico nos permite ser mejores seres humanos, dotados de todas nuestras habilidades, potencialidades, permitiéndonos ser creadores de redes o de campos N+1, o como le llamamos, ser creadores creativos, creadores de contenidos, creadores de nuevas redes para generar y vivir en bienestar, amor y equilibrio. También otra de nuestras misiones como seres humanos es integrar y lograr el amor, que también es el dinero. El amor, dinero, conexión en red, luz, también es el dinero, es el amor mismo, y vivir en la unidad, que es honrándonos los unos a los otros, sin expectativas, sin juicio, conectar y trabajar desde el corazón. El propósito es generar esa conciencia, esa generosidad desde nuestro corazón, observando, integrando los diversos escenarios, circunstancias, sobre todo mundiales y globales, que hoy día estamos viviendo, entendiendo cómo todo lo que estamos viviendo, saber que hay un entendimiento en lo que hoy estamos viviendo a nivel global. Y ustedes en los próximos días van a ver en las redes sociales mucho movimiento, viene una gran transformación, pero como bien lo decíamos, no tiene que ser desde el caos, sino desde el amor mismo, desde el entendimiento es posible hacerlo, y así ya es. Por eso en el libro dice, si tu relación con el dinero también responde a una relación que tú tienes contigo mismo o con la luz, la energía del dinero es ilimitada. Basta con observar que se realice ese proceso hacia el gran observador para que se materialice en el campo N+1, más que la intención propiamente. Quienes se están uniendo, vamos ya al final de nuestra transmisión. Puedes dejarnos comentarios, sugerencias, cómo te estás sintiendo en este momento. Compartimos. Y estamos ya leyendo algunas conclusiones desde el dinero, aquí en el libro, Neuroakáshico, el gran observador. Vamos a, mañana comenzamos la clase, la certificación de relaciones de amor, que es una clase muy intensa. Realmente quienes hemos tomado o vivenciado es entender el amor desde otra perspectiva diferente a la cual hemos vivido. Entonces, mañana comenzamos, y el día 13 de diciembre comenzamos ya la certificación del dinero y tú, que son otros procesos aún más avanzados, pero si uno está listo en este proceso de transformación, realmente queremos ese cambio, esa gran transformación 360 grados, hay que darnos esa oportunidad, es un proceso, pero este es una posibilidad, un camino, y comenzamos ya el 13 de diciembre. Puedes solicitar más información
porque toda la manera del dar hoy día, incluso de hacer los negocios, de vernos a nosotros mismos, ya se transformó. Dice, dado que la relación con el principio del dar y nuestro entorno cambió en una nueva transformación del dar en las relaciones humanas. Por ello nos invita a integrar los principios de unidad en los negocios, en las empresas, organizaciones y corporaciones, convertirnos en esos grandes líderes, poniéndonos al servicio del campo todos nuestros talentos, dones y habilidades, que es lo que estamos hoy día compartiendo. Y la finalidad es crear, generar e integrar la conciencia de unidad desde la educación, desde el transmitir el conocimiento, para reestructurar el tejido social e integrar las familias hoy día, integrar esos sistemas de redes, dando lugar al padre, a la madre, integrando al todo. Permitirnos observar e integrar y vivir sobre todo los principios de unidad que vienen también en este libro, compartirlo en las diversas áreas, en la salud, en la educación y adultos para la conformación e integración de las familias. Esa es una de nuestras misiones, también como seres humanos, como grupos, como organizaciones. Y entonces, cuidar nuestro planeta, trabajar por la justicia y la paz, conformarnos como ciudades autosustentables, desde la perspectiva de género, igualdad, paridad, logrando ese bienestar, equilibrio y salud, retomando y viviendo esos principios de unidad y lograr esa conciencia, manteniéndonos en equilibrio, creando nuevos sistemas de redes, es el fundamento y el siguiente paso a la unificación de la realidad, a lograr esta unidad y esto en relación a la creación, el equilibrio del dinero, conexión en red y luz. Entonces, vamos ya culminando y cerrando nuestra transmisión. Es un placer para mí saludarles y nos vemos en la siguiente. Deja tus comentarios, sugerencias y nos vemos en la siguiente transmisión. Abrazos y saludos a todos. Un placer saludarles. Hasta pronto.